¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Chicos, hoy vamos a empezar con los tops 10 mejores mutantes de cada gen del videojuego. Y como lo habrán visto por el título y la miniatura, hoy empezaremos con los 10 mejores mutantes cybers actualmente. Hoy mismo, febrero del 2025. Unos tops que ya me estaban pidiendo desde hace mucho, ya tocaba actualizarlos y la verdad, disculpen la demora porque es que desde el mes de noviembre Celsius ha estado diciendo que iba a traer cambio de balances y bueno, fue ahorita más bien a finales de enero, así que todo lo que se tuvo que esperar porque estos tops iban a ser actualizados en el mes de diciembre. Así que bueno, chicos, primero que todo, antes de empezar, los invito a dejar ese poderoso like, chicos, porque mientras más apoyo veamos, pues más seguido intentaremos completar los tops de cada gen lo más pronto posible. Y por supuesto no olviden suscribirse para que se enteren de todo sobre MGG y claramente del canal. Cosas que discutimos para hacer este top 10, chicos, les recuerdo. Evaluamos tanto estadísticas, cómo funcionarían en el meta y cómo pueden llegar a ser anti-meta de la mayoría de las situaciones. Son tres cosas que se evalúan y eso es lo que define las posiciones en este top. Y después de ver a los 10 mejores mutantes claramente de este gen, al final también haremos una pequeña mención honorífica de ciertos mutantes que estuvieron a nada, pero que a nada de entrar en este top. Así que, chicos, gracias por el enorme apoyo y de resto con los 10 mejores mutantes cyber de Mutant Genetic Gladiator actualmente en este año 2025, empecemos desde ya. Puesto número 10, chicos, tenemos al grandioso mutante legendario Mixolobo. Este mutante cyber con galáctico que su ataque es múltiple, el galáctico no, y tiene absorción de vida. Un mutante que pasa desapercibido mayormente, pero tiene una vida bastante decente para su velocidad, pero principalmente su daño individual es bastante fuerte, contando con 2013 puntos de daño individual y de múltiple casi 1000 puntos y una absorción del 35% de vida. En el meta actual no destaca mucho debido a los galácticos que hay presentemente y porque claramente hay mejores cybers, pero actualmente ha tomado un poco más de valor, ya sea armándolo con sus mejores combinaciones, no, que su mejor combinación es la de Forta vida, pero con velocidad full daño capaz de hacerle un gran daño a esos Breakmaster, pero claramente hay que apoyarlo. Así que Mixólogo se queda aquí por su impresionante daño y por lo que puede llegar a aguantar con su vida decente y su habilidad. En el puesto número 10 tenemos a la mariposita o polilla Lepidoptech. Este mutante legendario cyber con zoomorfo que tiene la habilidad de debilitamiento. Este amiguito destaca principalmente porque es algo rápido y porque tiene un daño tremendo de 1360 puntos, lo que hace garantizar que cualquier sable o zoomorfo que superes con tu velocidad va a recibir un gran daño. Una lástima es que su habilidad apenas es de un 15% y no puede contar casi para debilitar, pero es un mutante que bien armado con su mejor combinación, que es la de velocidad full daño, puede ganarle a casi todo lo que él pueda counterear sin problemas y doblegar turnitos. La verdad, un mutante bastante decente que no destaca mucho en el meta actual porque pues estamos en estos puestos claramente, pero que con otras combinaciones también puede hacer cositas. En la posición número 8 tenemos a este mutante legendario cyber con mítico que tiene la habilidad de respuesta, el golem de épocas. Este mutante que tiene una vida total de 6890 puntos, que esto lo convierte en el tercer mutante con más vida del videojuego y definitivamente como el cyber con más vida del MGG. Así que se sitúa en esta posición por lo tanque que puede llegar a ser, porque es el más grande tanque de su gen, pero no escala más puestos porque debido a su daño real de 1484 puntos y junto a su velocidad no destaca tanto, pero de que puede aguantar claramente con sus mejores combinaciones, que entre ellas están la de Forta full vida y la de Forta con vida y respuesta. Lo pueden hacer un tanque, la verdad, bastante memorable acompañado del equipo correcto.
En el puesto número 7 tenemos al conocido mutante legendario Helidron KXT 271. Este mutante Cyber con galáctico que tiene la habilidad de debilitamiento y ese ataque galáctico múltiple. Un mutante que claramente ha ido disminuyendo con los cambios de balance, pero que todavía sigue siendo importante en algunas circunstancias del meta actual, más que todo destacando por su gran múltiple galáctico de 681 puntos y ese poco de debilitamiento. Igualmente el individual de 970 puntos es una barbaridad. Un mutante que cumple su función haciendo ese gran daño múltiple y luego desapareciendo del combate, ya que actualmente su mejor combinación sigue siendo la de velocidad, full daño y principalmente es el rol que tiene. Ya claramente después de este último cambio de balances con el tiempo irá bajando un poco a poco, pero claramente hoy en día seguirá teniendo este lugar. Puesto número 6, seguimos avanzando chicos y aquí tenemos a otro mutante legendario doble cyber que tiene la habilidad de escudo, Proyecto 3v3, un mutante que había desaparecido del meta y ahora ha ido escalando un poco a poco por el último cambio de balances, un mutante que para su velocidad tiene una vida bastante aceptable pero que principalmente destaca en sus daños, el individual de 973 puntos y su múltiple de 560 puntos, daño oculto como se diría, y un 50% de escudo que le hace aguantar bastante, principalmente con sus combinaciones de velocidad full daño y forta ataque que lo hacen pues la verdad un mutante que puede hacer mucho pero que mucho daño por turno en el meta actual, que la verdad está decente. Muy bien, puesto número 5 tenemos al legendario doble cyber llamado Triad. Este mutante con la habilidad de escudo, que aunque no lo crean es el mutante con más escudo del videojuego ya que tiene un 95% de escudo. Pero claro, para su velocidad tiene 2370 puntos de vida y un daño individual de 540, pero su múltiple destaca bastante ya que tiene 480 puntos de múltiple, casi lo que tiene de individual. Un mutante que ha cobrado fuerzas en este nuevo meta ya que puede ser bastante rápido para la mayoría de las situaciones, para usar etiqueta y para aguantar con su gran escudo, y la verdad un mutante que podemos volver a ver en este meta, tanto con sus mejores combinaciones que son la de velocidad full daño para priorizar el tag y la de forta escudo para simplemente counterear todo lo que se pueda aprovechando su escudo y sus genes, el gran Triad. En la posición número 4 tenemos por acá al Spin Fury, chicos. Este mutante heroico, cyber con sable que tiene la habilidad de escudo. Un mutante que ha sido afectado en los últimos cambios de balance y pues de estar como el segundo mejor cyber, ahora lo tenemos como el cuarto. Un mutante que le han reducido su vida, ¿no? A esos 1710 puntos de vida y su escudo a un 20%. Pero lo más fuerte fue que su velocidad ha sido reducido a 10.53, pero aún así destaca por tener una velocidad bastante importante para hacer mucho pero que mucho daño a esos mutantes zoomorfos, sables, míticos y necros que te puedes llegar a encontrar. Digamos que ahora está equilibrado pero que sigue siendo importante con sus combinaciones de velocidad full daño, principalmente ahora después de los nerfs, pero que igualmente se le puede ir poniendo uno que otro de escudo, el buen Spin Fury. Ok amigos, llegamos al top 3, ¿no? Allá los 3 mejores mutantes del videojuego y tenemos la sorpresa de ver al Asimov por acá. Mutante monogen, cyber, heroico de incursión, que bueno, después de estar un año 5 meses como el mejor mutante del videojuego, luego otros 4 meses como el segundo mejor mutante del videojuego, ahora aquí mismo lo tenemos como el tercer mejor cyber y de forma general pues el 10º mejor mutante del videojuego, que ha pasado por una serie de nerfs, ¿no? Velocidad
se la han bajado bastante hasta ahora a tener una velocidad de 8.33, una vida total de 1934 puntos, pero que aún así sigue estando presente porque es que claro, tiene un daño múltiple neutro de 886 puntos que sigue haciendo unos destrozos a este mutante realizar ataques múltiples, y todavía con ese 35% de escudo puede aguantar realmente bien, claramente con sus mejores combinaciones actuales, que son la de velocidad full daño claramente y la de full debilitamiento, que es una sorpresa que ayuda mayormente en ciertos casos. El gran Asimov. Y seguimos avanzando. Puesto número 2. Una sorpresa total, chicos. Tenemos aquí al Cabloide, mutante doble cyber que tiene la habilidad de respuesta. Cabloide entra acá porque la verdad va agarrando más importancia en el meta, con su velocidad de 4.55, con su vida total de 6.800 puntos, que lo convierte en el segundo cyber con más vida del juego, pero también lo convierte en el cuarto mutante con más vida del juego. O sea, no hay que subestimar lo que puede llegar a tanquear. La verdad, un ataque individual bastante decente de 1633 puntos y un múltiple de 873 combinado con su 25% de respuesta. Un mutante que, madre mía, no destaca más porque comparado con otros mutantes el daño es algo normal, no es bueno, pero principalmente entre el tanqueo, entre la respuesta y con la combinación correcta, que es la mejor actualmente de Forta, Forta y vida, es un mutante que puede ayudarte a tanquear y remontar combates sin problemas. El mejor tanque cyber de MGG. Y claro que sí, en el puesto número 1 tenemos un mutante muy pero que muy reciente que salió a finales de diciembre. El mutante legendario cyber con mítico Black Ice, con su habilidad de respuesta. Este mutante de 10 puntos de velocidad, sus 2482 puntos de vida, llega para quedarse en este meta y como el mejor cyber del videojuego, ya que para su velocidad tiene 1294 puntos de vida. O sea, lo que pega este mutante en ese ataque cyber y en ese ataque mítico es una locura total, y de hecho que tenga esos genes combinados es lo que lo hace subir totalmente al puesto número 1, ya que claramente countrea sables, somorfos, galácticos y necros, y su velocidad fácilmente doblega, triplica y el daño es muy tremendo, y una habilidad de respuesta que de por sí lo reduce, pero que a la vez lo acompaña porque tiene un 50% de respuesta. Así que deshacerse en el combate de por sí es una tarea difícil, y más la respuesta que te puede dejar te complica más la situación. Y claramente con su mejor combinación de oros actualmente, que es la de velocidad full daño, que puede tener más, pero esta es claramente la mejor y lo que lo hace ser el mejor mutante cyber del videojuego. Así que bueno, chicos, la verdad espero les haya gustado este top 10 mejores mutantes cybers del MGG actualmente, febrero 2025. Pero claramente no hemos terminado. Ahora vamos con las pequeñas menciones honoríficas, que son mutantes que estuvieron a nada, pero que a nada de entrar en este top. Y claramente tenemos al Myrmidus.exe, que en el último cambio de balance con ese aumento de vida, de absorción y de velocidad, la verdad junto a su habilidad queda bastante bien para enfrentar somorfos sin problemas. Luego tenemos al grandioso Technoforce, que madre mía, ha envejecido mal, pero su habilidad de escudo todavía lo sigue poniendo entre los mejores. Pero en cuanto a la vida y el ataque se ha quedado atrás, pero siempre que aproveches el escudo está correcto. Centinela, un Technoforce pero un poco más lento, lo mismo pasa con él. Y por supuesto el ED404, que si no tienes un tanque cyber actualmente va absolutamente bien. Y ojo, uno último que no pensaba agregar, pero es el simulacro de combate, que en el último cambio de balances lo han hecho más tanque y ahora está a la par del ED404, solo que no tiene el individual del ED404 y es más lento, pero la verdad está muy pero que muy bien ese mutante exclusivo. Así que bueno, chicos, la verdad no olviden dejar en los comentarios qué mutante hubieran colocado en el top, qué posiciones ustedes creen que deberían de cambiar sí o sí. Claramente les recuerdo que las evaluaciones son estadísticas, cómo funcionarían en el meta y cómo funcionarían de antimeta. Eso es lo que define estas posiciones en el top 10. No simplemente, no Manu, ¿cómo va a estar ahí
el Spin si yo le gano con Zeus? No, Manu, ¿cómo va a estar ahí el Mixologo si yo le gano con el ED404? O sea, ¿me entienden? No es un 1 contra 1 que define las posiciones, sino 3 criterios: estadísticas, cómo van en el meta y cómo serían de anti-meta. Y por eso este top 10. Así que chicos, denle bastante amor al video para que continuemos con el Gen Necro, Gen Sable, Zoomorfo, Galáctico y Mítico. Y así culminemos con los 10 mejores mutantes de cada gen de MGG. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Do your job. Bird is the name. The baller did the chain. Tono for the watch. Busy plain Jane. Ride with the mob. Suck a nigga niggas up. Ride with the mob. Suck a nigga niggas up. Ride with the mob. Suck a nigga niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he leave.